En breve estaremos conversando con Wendy Reyes Chiriboga, máster en Political Management, sobre este tema. Y en nuestro espacio editorial, Guillermo Celi, ex asambleísta, nos trae el tema de la seguridad ciudadana. Luego, el foco de atención estará en la situación de nuestros compatriotas que a diario migran hacia los Estados Unidos, sin importar los peligros y sacrificios frente a esta travesía, con tal de huir de una situación que consideran aún peor. Vamos a hablar sobre ello con Ana Mercedes Sáiz, directora de Sin Fronteras IAP, Fundación Mexicana dedicada a los asuntos de los migrantes. Pero vamos con Wendy Reyes Chiriboga, profesora de la George Washington University, consultora política. Ella tiene la firma, la dirige Proyelítica, encargada del desarrollo de estrategias, campañas políticas, gobernanza, comunicación de gobierno e investigación de la opinión pública. Ella es máster en Political Management de la George Washington University, abogada con un minor en Relaciones Internacionales. Tiene 2 posgrados en Derechos Humanos y procesos de democratización obtenidos en la Universidad Andina Simón Bolívar y en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. ¡Wow! Ahí me quedo, Wendy. Bienvenida, un gusto tenerla con nosotros en esta mañana. La cultura política abarca una cantidad de elementos, ¿verdad?, que forman parte de su desarrollo. Uno de ellos es la comunicación, que ayuda a los gobiernos a mostrar y justificar las acciones que llevan a cabo y que en muchas ocasiones son discutidas por la ciudadanía. Queremos saber usted cómo evalúa, cómo está viendo el tema de la comunicación desde el gobierno de Guillermo Lasso. Buenos días, Yolanda, muchísimas gracias por la invitación y a todos quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, creo que hay que empezar diciendo que la pandemia marcó muchos cambios en varios aspectos de nuestra vida, ¿no es cierto? Parte de ello también es cómo evaluamos los liderazgos, también es cómo vemos lo público y lo político. Y en general, después de tanta incertidumbre, lo que están esperando los ciudadanos es muchísimas más certezas. Y el liderazgo está enfocado en ese sentido. Y para que nosotros miremos estas certezas, para que nos demos cuenta con qué visión este gobierno está llevando a salir de la crisis, para eso hay un canal importantísimo que es la comunicación gubernamental. Y la comunicación gubernamental precisamente permite que el gobierno, que el presidente, que sus ministros en general le digan a los ciudadanos, le digan a los ecuatorianos cómo estamos saliendo de esta crisis. Y en medio de esto, precisamente los 100 días de gobierno que acaban de pasar la semana pasada nos permiten este espacio para evaluar cómo están las cosas, si han comunicado bien, si han comunicado mal, cómo vamos en general y hacia dónde va el gobierno. Aquí yo creo que hay varias cosas que asimilar. La primera es que el gobierno tomó este país con 3 crisis principales que ocurrían al momento. La primera es la sanitaria, la segunda es la económica y la tercera ya es una crisis de gobernanza. En el primer caso, creo que la comunicación para salir de la pandemia fue efectiva. Aquí hacemos una evaluación de qué se ofreció en campaña versus lo que realmente está haciendo el gobierno. Y en este caso, los 9 millones de vacunados fue su bandera oficial desde la campaña. Y en estos primeros 100 días de gobierno, la comunicación gubernamental se volcó a decir esto es lo que va a pasar y hacia allá vamos. Vemos grandes pasos, se cumplieron en la primera dosis, vemos que inclusive hasta fin de año se han trazado una meta nueva, que son los más de 14 millones de vacunados, lo cual en general le dio un poco también de tranquilidad a la ciudadanía para que las otras crisis se puedan ir resolviendo. Pero en cuanto a la crisis económica y la crisis de gobernanza, todavía no vemos una comunicación que nos diga, una comunicación clara que nos diga por dónde vamos. De hecho, en el tema económico, según los datos oficiales, todavía tenemos una pobreza que llega al 32% y en el área rural al 48%. Y, por ejemplo, en el caso de las reformas, de cuáles son las reformas que llegarán a la Asamblea para que se resuelvan estos problemas, todavía no están. Entonces, a nivel comunicacional todavía no vemos los caminos claros que nos permitan decir cómo realmente se va a resolver esta crisis económica. Y en el caso de la última, que es la crisis de gobernanza,
vemos aquí básicamente la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el Legislativo que entra también con una credibilidad muy baja que dejó la anterior Asamblea. Recordemos que la anterior Asamblea terminó sus días con 7% de aprobación y de credibilidad, lo cual fue muy bajo, y que se esperaba que esta Asamblea un poco cambie las cosas, y vemos también muchas denuncias de corrupción. Entonces, en medio de este caos, esta relación también y esta forma de sacar adelante el país entre esta relación ejecutivo-legislativo tampoco está clara qué va a pasar. Ahorita se ha anunciado una posible consulta popular que de alguna forma le dice a los asambleístas, ustedes hacen su trabajo, vamos por este lado, pero no está claro. Y creo que aquí detenernos un poco a entender qué hace y cuál es el rol de la comunicación gubernamental, sobre todo en los primeros pasos, en los primeros días de gobierno, es esencial, porque es aquí donde no solo se mide esta coyuntura, sino un poco vemos hacia adelante cómo es que va a seguir este gobierno. Sabíamos desde el inicio que la relación con la Asamblea iba a ser difícil porque no tenía mayoría, y sabíamos que esto iba a implicar que existan alianzas, pero estas alianzas un poco nos dicen hacia dónde van a ir, ¿son permanentes o no? Los primeros 100 días nos permitió ver que esto va a ser mucho más complicado de lo que vimos, y lo que hemos visto también es una forma de comunicación del gobierno que se basó básicamente en cómo ganó las elecciones. Ganó a través de mucha presencia en redes sociales, pero la comunicación va más allá de las redes sociales, necesita espacios de comunicación. Yo ahí voy a interrumpirla simplemente por cuestión de ego, le cuento, porque yo le podría dejar seguir. Usted ha cubierto prácticamente todas las preguntas que yo tenía, impecable, realmente hasta ahora es una clase lo que usted nos está dando. Aquí quiero meter, lo que usted acaba de decir, lo último es realmente importante. O sea, parecería que la comunicación se quedó en lo que le dio el triunfo en un momento dado. Es más, el presidente dijo que él se iba a comunicar a través de las redes, cuando obviamente el tiempo le demostró que eso hubiera sido un error. Ahora, en este momento parecería que el único vocero es el presidente de la República, y que más bien, no solamente que no hay un discurso coherente, unificado desde el gabinete, sino que eventualmente hay hasta metidas de pata de cosas que se separan de lo que es el gobierno central y dan sus opiniones cada uno por su lado, en fin, y obviamente no existe un paraguas que la gente sepa por dónde va el tema del gobierno. Ahora, la comunicación, no sé si está de acuerdo dividirla entre lo que es la comunicación de gobierno, que es un poco cuál es la agenda, dónde vamos, la direccionalidad, etcétera, que tiene que ser masiva y tiene que ser con un idioma, con un lenguaje muy sencillo, muy claro. Pero también tenemos esa otra comunicación política, que es la que se da entre el Ejecutivo y diferentes stakeholders. Hablemos de asamblea, gremios, cámaras, etcétera. ¿Qué está pasando ahí? Parecería que no hay interlocutores válidos que trabajen esa área. Sí, gracias, Yolanda. Sí, precisamente comienzo con la primera parte, tal vez. Efectivamente, el gobierno dijo, bueno, me fue muy bien el momento en que realmente me comuniqué a través de las redes sociales, porque ahora entendemos que la comunicación es básicamente horizontal, y es así como de alguna forma llego directo a los ciudadanos. Antes necesitábamos de los medios de comunicación, por eso se llaman medios, pero ahora la comunicación puede ser directa. Pero cuando estás ya en gobierno, necesitas los distintos actores, necesitas los distintos canales para llegar, necesitas de los medios de comunicación también, porque son parte esencial de la democracia, y necesitas llegar también por canales de tierra y por relaciones directas con los distintos actores que necesito para permitirme una gobernanza. En este caso, las redes sociales son muy importantes. En este momento en el que nos encontramos, no podemos hacer comunicación gubernamental sin redes sociales, porque ahí está una gran parte de nuestra audiencia. De hecho, el promedio de edad en el Ecuador es de 28 años. Entonces, efectivamente, los de 28 años, ¿dónde se informan? En las redes sociales, efectivamente. Pero cuando uno está en gobierno, necesita hablar a todas las audiencias, a todos los ciudadanos. Y hay ciudadanos que todavía están mirando las redes sociales, los medios de comunicación, que todavía leen la prensa,
que escuchan la radio, sobre todo en el área rural. Entonces, vamos a llegar a todos. Y por el otro lado está precisamente, Yolanda, lo que usted menciona, que tenemos también que relacionarnos con los distintos sectores de lo público, con los otros poderes del Estado. Y aquí necesitamos una relación, por un lado, que se puede dar a través de los medios, como ha pasado en este caso, el presidente anuncia que podría existir una reforma o una consulta popular o qué va a hacer con las leyes. Por un lado utiliza los medios, pero por otro lado tendría que haber estos canales específicos de comunicación y de gobernanza específica que son directos ya entre cada uno de los poderes del Estado. Usualmente tenemos ministros, la ministra de Gobierno debería encargarse de esta relación, tenemos personas que van viendo cómo se maneja la relación con la Asamblea, cómo están las alianzas, etcétera. Creo que ese trabajo de alguna forma sí se está dando. No podría evaluar de qué tan eficiente es porque nos encontramos precisamente en una coyuntura en que todo el mundo, y creo que también el mismo gobierno se está preguntando qué tan fuertes fueron estas alianzas que hicimos al inicio. Y creo que lo que está pasando con la Asamblea, de todas estas denuncias de corrupción y de todo esto que sucedió en estos días, también le permite a ellos evaluar si esto fue bueno o no. Ok, Wendy. El hecho de ir hacia el tema de una consulta popular a mí me hace pensar que el gobierno cree que cuenta con la mayoría de la ciudadanía y que puede salir victorioso de esta consulta popular. ¿A qué voy? Que entonces lo que tiene que hacer es manejar su comunicación desde ya hacia ese público masivo con un lenguaje muy sencillo y explicar cuáles son las ventajas de sus propuestas. O sea, muchas veces yo creo que los gobiernos confunden la comunicación política con la publicidad, que no tiene nada que ver, pero es a lo que finalmente terminan yendo. Entonces, publicitan su eslogan, por ejemplo. Yo le quiero hacer un comentario que esto es muy anecdótico, pero me pareció increíble. Yo estuve en Argentina después de la Guerra de las Malvinas, estuve ahí un tiempito, y ellos sacaban un mensaje, porque no es un comercial, es un mensaje, en donde salía el cono sur, ¿verdad?, en blanco y negro. Entonces, ellos decían, compatriotas, esto es Argentina, y ¡pum!, se ponían colores. Nuestros vecinos son tal cual Chile, Paraguay, Uruguay, tal. No somos Europa, pero así, a ese nivel. No somos Europa. Y después se prendían los otros países de Latinoamérica. Y decía, ellos nos ayudaron, ellos estuvieron con nosotros, ¿no? Somos latinoamericanos. A ese nivel, a mí me pareció espectacular porque no andaban con rodeos y dijeron lo preciso. Igual hicieron con un tema de que no es necesario comer carne todos los días, que no se mueren, que pueden, pero así de directo. Y creo que es algo que le hace falta a nuestro país, ese tipo de comunicación directa con la población que realmente y explicar lo que el gobierno quiere, pues con manzanitas, ¿no? Precisamente cuando realizas comunicación gubernamental, porque gobernar es comunicar, precisamente, entonces lo que necesitas para gobernar bien es comunicar bien, es decir, comunicar permanentemente y de forma acertada. Esto implica tener un plan estratégico de comunicación, es decir, tú vas a saber qué decir, en qué momento, a qué audiencia, a través de qué canales de comunicación. Entonces, el qué decir tiene muchas aristas. Primero, tendrá que resolver un poco los temas coyunturales, pero por otro lado, le tiene que decir al ciudadano cómo vamos a reactivar la economía, qué va a pasar con la salud pública, porque después de las vacunas, ¿qué viene? Perfecto, hemos cumplido los 9 millones, todos estamos muy contentos. Pero ¿y después qué viene? El propio vicepresidente dijo que vio horrores en los hospitales públicos. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar esto? ¿Qué otro tipo de política pública va a existir? Y en ese momento sí me uno a lo que dice, ¿no?, usted en cuanto a cómo debe ser esta comunicación. Si yo me centro solo en redes sociales, no me permite la profundización de los temas, me permite dar un poco temas mucho más creativos, mucho más cortos, más visuales, que está bien, es parte de lo que tenemos que hacer. Pero ya cuando tengo una estrategia comunicacional, yo necesito saber de qué temas voy a hablar y tengo que ir a mi audiencia. Por ejemplo, me voy a poner en el área rural.
¿cómo le voy a explicar a las personas del área rural que Claro, no tuvieron claro. conectividad en la pandemia, que sus niños no se educaron? Sí, ¿Cómo sí, voy a sí. cambiar esto? Entonces creo que hay muchos otros temas que resolver que no han sido Ahora, profundizados. Wendy, Y este es el error Wendy, que yo veo en el gobierno en este momento. ¿se puede tener un plan estratégico de comunicación si es que no hay un plan de desarrollo de gobierno, si es que no hay una dirección clara de hacia dónde se va en lo económico, en lo social, en lo político? No, principalmente necesito saber hacia dónde voy, efectivamente, Yolanda, y necesito tener el plan clarísimo, porque eso es lo que yo voy a comunicar. El plan es mi guía y de ahí tendría que hacer una estrategia comunicacional que también va a ser lo que yo voy contando que estoy haciendo. Creo que eso es lo que está pasando, que estamos atendiendo. Primero, lo de las vacunas creo que fue muy bueno, pero más allá de eso, ¿qué viene? Y creo que ahí están estancados, inclusive el propio gobierno no sabe hacia dónde va. Voy a poner un ejemplo específico del tema de reactivación económica y de la relación con la Asamblea. La Asamblea no está bien vista, efectivamente, y un poco el presidente dice, bueno, entonces vamos a hacer una consulta popular, pero ¿por qué no pasamos primero por darle estas reformas a la Asamblea, en pasar estas nuevas leyes? Nadie se... Sí. Y algo que usted dijo, Yolanda, que estoy absolutamente de acuerdo. Creo que también están evidenciando y tal vez tienen mucha confianza en que si hay consulta vamos a ganar. Pero el momento en que vamos a la consulta, el eje en el que se centran los ciudadanos ya no va a ser en la Asamblea no pasa las reformas. El eje va a ser en el gobierno y vamos a tener que hacer una campaña específica a ver si estas reformas pasan o no, y entonces la concentración y el objetivo pasa a ser otro. Y no sé si es que están midiéndose a través de esto, que es completamente otro momento político. Qué pena, sabe que se me agotó el tiempo, pero ahí es un tema que solo lo quiero dejar conversado, digamos, solamente quiero puntualizarlo, que a mí me parece que es fundamental en este país, y es esto de usar los eslogans cada gobierno. El uno es del encuentro, el otro es del, no sé, el del país de todos, todo este tipo de eslogans, que para mí no tienen ningún impacto en la ciudadanía. A mí me da igual que se llame del encuentro, el de todos, lo que sea. Pero además estuve chequeando ayer y aparentemente, por ejemplo, Estados Unidos no tiene un eslogan. O sea, uno no le veía a Trump o a Joe Biden atrás con un banner que decía el gobierno de tal cosa. Más bien ahí tienen un eslogan de toda la vida, según decía el internet, como eslogan ponía esto de In God We Trust, el pueblo manda, etcétera, etcétera. Igual en España, ellos sacan eslogan para la parte turística, pero no esto que es costosísimo para el país, porque hay que cambiar cada 4 años todas estas imágenes en edificios, en papelería, etcétera, y no creo que tenga ningún impacto. Bueno, eso lo dejo abierto para una siguiente ocasión poder conversar sobre ello, Wendy, y muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Realmente fue genial su punto de vista y su opinión sobre este tema. Yolanda, encantada, y seguiremos conversando. Muchísimas gracias por la invitación y a quienes nos están escuchando y mirando.